Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 23 de la asignatura Líneas de Transmisión para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Este es el grupo 23352-O1. La sesión del día de hoy pues busca seguir trabajando con los parámetros de las líneas de transmisión, que para este caso pues es un parámetro que estamos trabajando, que es la inductancia. A modo de remembranza de la, digamos, sesión donde hicimos nuestra conclusión, habíamos mencionado que ya, pensé que no escribía, pero ya escribí aquí. Habíamos mencionado que nuestro flujo total, ¿sí? Cuando digamos tenemos un sistema de n conductores, fíjense que aquí tenemos un conductor, nosotros lo llamamos 1, teníamos aquí un conductor 2, teníamos un conductor aquí 3, teníamos un conductor 4, punto, 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 teníamos un conductor j décimo, ¿sí? Punto, 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 y la distancia nos daba para que tuviéramos n conductores. ¿Listo? Bueno, n, o yo le había dicho ahora k conductores, ¿sí? K conductores. Y queríamos hallar el flujo enlazado total, ¿sí?, de nuestro sistema de K conductores, ¿sí? Entonces el flujo total de nuestros conductores, ¿sí? Si por ejemplo tendríamos un conductor J décimo, entonces aquí yo le colocaba J, aunque creo que en la presentación yo le coloqué L, es básicamente la sumatoria de todos los flujos individuales de cada uno de los conductores, digamos de los aportes de cada uno de los conductores, ¿sí? J igual a 1 hasta, en este caso, los K conductores, pues porque hay K aportes de cada uno de los conductores, y aquí tendríamos el flujo enlazado de cada elésimo conductor, ¿sí?, que en este caso va a ser L respecto del J décimo. ¿Listo? Y esto, para nuestro caso particular, va a ser entonces el mu sub 0 sobre 2pi, y tendríamos, si cada conductor para este caso particular transporta una corriente, ¿sí?, I2, I3, I4, aquí tendremos IJ, y esta sería una corriente IK. Recordemos que cada uno de esos va a tener un flujo enlazado, y aquí nos daría el logaritmo natural de 1 sobre la distancia de L a 1, ¿sí?, más I2, y estamos asumiendo que I1, I2 e I3 pues son diferentes, no necesariamente tienen que ser iguales. Logaritmo natural de 1 sobre la distancia de L. Bueno, aquí de pronto estoy haciéndolo equivocadamente, porque pues se supone que yo coloqué aquí un J. Ahora ya me acuerdo por qué cambié aquí el J por el L, ¿no? Estamos hablando del conductor L, y aquí el conductor debe ser es L, ¿no? Vamos, si analizamos este elésimo conductor, ese elésimo conductor va a tener una corriente sub J, perdón, va a tener una corriente sub L, y pues este va a ser el elésimo conductor. Bien, ahora sí, entonces L1 aquí sería 2 más punto, 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 ¿sí? Si miramos el J décimo conductor que tenemos acá, pues el aporte del J décimo conductor sería, perdón, no, del elésimo conductor, que uno está acostumbrado a decir es con L y con J, y por eso se confunde un poquito. Y aquí sería entonces el logaritmo natural
de 1 sobre la resistencia de, bueno, en este caso es el radio medio geométrico del enésimo conductor, ¿sí? Más punto, 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 y llegaría hasta el késimo conductor que está involucrado. Entonces sería la corriente I sub K logaritmo natural de 1 sobre, para este caso particular sería la distancia desde ese enésimo conductor hasta el késimo conductor, ¿sí? Entonces esta sería, por así decirlo, la expresión. Permítame la corro un poquito acá porque quedó como muy apeñuscada. Este sería el flujo total. Flujo total enlazado. Sería el flujo total enlazado del enésimo conductor. ¿Listo? Bien. Perfecto. Entonces aquí tenemos esa expresión del campo enlazado debido pues a los diferentes conductores que hemos visto. ¿Listo? Quería recordar esa expresión porque ahora vamos a comenzar a hacer análisis partiendo de esa expresión que tenemos ahí. ¿Mm? Profe, una pregunta. Dime, Brian. En donde dice RL', ¿es el autoinducido o ahí cómo es? Acuérdate que esto de acá son distancias, ¿no? O sea, realmente aquí no se trata de autoinducción ni nada por el estilo, sino que se trata desde una distancia. Realmente este R', ¿sí? R', lo deberíamos decir como el radio medio geométrico. ¿No se acuerdan, recuerdan del radio medio geométrico? Bueno, perdón acá. ¿Recuerdan del radio medio geométrico? El R' que habíamos definido era el radio del conductor, ¿sí? Y aquí sería E a la menos un cuarto, ¿sí? Ahora, si lo tratamos de decir desde un punto de vista como la autoinducción que tú dices, la expresión que nosotros obtuvimos acá anteriormente, eso que tenemos acá anteriormente, ya tenía involucrado ese proceso de, pues digamos, del flujo de sí mismo, ¿no? Entonces este radio medio geométrico es la forma de, digamos, de cuantificar la distancia de yo con yo, ¿sí? Eh, pues digamos, si por ejemplo yo tengo aquí dos conductores, ¿sí? Aquí tendríamos este R, que es un conductor 1, y este tendría un conductor R, un conductor 2, ¿sí? Aquí hay una distancia claramente, y si por ejemplo este es 1 y este es 2, pues aquí tendría yo una distancia 1, 2, ¿sí? Uno llamaría a esa distancia 1, 2, que es lo mismo que está apareciendo acá. Pero de acuerdo a lo que uno trata de hablar, esa distancia de 1 con 1 es como un 0, por así decirlo, ¿sí? Pero es para tratar de decir que es ese radio que está involucrado del conductor. Sin embargo, fíjate que este radio medio geométrico que tenemos acá, eh, trata también de tener en cuenta no solamente la distancia de yo con yo, sino la distancia de los otros con los demás. ¿Listo? Entonces aquí, la autoinducción que tú refieres de pronto no es tan precisa, pero hace referencias más a la distancia del conductor mismo con él mismo. No sé si con eso eh, me explico más o menos de lo que, bueno, traté como de mencionar. Sí, profe, sí, muchísimas gracias. O Sí, sea, sí es el de él con él mismo, pero también incluye como, o sea, no, incluye también a los otros, por decirlo así. claro, sí, en este caso incluye también a los otros. Bueno, Ah, listo, profe, gracias. listo, con todo gusto. Bueno, entonces, partiendo de estas expresiones que nos acompañan acá, ¿sí? Nos queda por preguntarnos es, bueno, ¿cómo entonces calculamos la inductancia ya de líneas de transmisión? Pues porque las líneas de transmisión tienen diferentes configuraciones, ¿no? Líneas de transmisión empezando por la más sencilla, que es la monofásica. eh, digamos que no es que exista como tal un sistema monofásico de transmisión,
porque la transmisión se hace es trifásica sin neutro, ¿sí? Porque los sistemas son balanceados, ¿sí? Sino que lo que tratamos de decir es que la expresión más simple de una línea de transmisión, de una línea monofásica, nos podría servir para calcular la de la trifásica. ¿Listo? Bien. Ok, entonces pues podemos hacerlo de la siguiente forma. También acá me desplazo aquí un poquito para hacer el siguiente parte. Entonces vamos a comenzar con la inductancia. Inductancia en una línea monofásica. Y vamos a partir de otro supuesto. Pues porque las líneas monofásicas, digamos que ya en un uso final, sí realmente utilizan un conductor sólido, o sea, un conductor macizo, como llamaría algunas literaturas. Pero vamos a suponer que los conductores de esta línea van a ser conductores trenzados. Conductor trenzado. Bien. Para esto, la suposición de nuestro circuito va a partir de lo siguiente. Entonces tenemos una fuente Este modelito ya lo hemos mencionado varias veces acá, donde tenemos aquí una fuente emisora y aquí tenemos un elemento receptor, ¿no? Es que también va a tener un voltaje, ¿no? Pues para este caso particular va a ser el receptor. Aquí va a ser el receptor. Agrandarlo un poquito más para que se vea. Listo. Y se supone que aquí tenemos un conductor. Ya no es un conductor ideal, sino es un conductor no ideal, porque tiene digamos, un parámetro de inductancia aquí. Voy a hacerlo de esta forma, ¿sí? Y este conductor de acá, que antes en muchas ocasiones nosotros nunca lo considerábamos el conductor de retorno. Bueno, ahorita menciono esto, ¿sí? Este conductor usualmente en instalaciones de uso final tiene un nombre muy particular y se llama la fase, que la vamos a denominar la fase A. Y usualmente este conductor en instalaciones de uso final se llama el retorno, lo vamos a llamar B. Este retorno es el mismo neutro, ¿no? Y vamos a simbolizar acá esta corriente IF, ¿sí? Que es la corriente pues de fase, y esta corriente que es la corriente IN, que es la corriente de neutro, ¿sí? En efecto, pues ya sabemos que IN es igual a menos IF, ¿sí? La dirección en este caso particular pues va a ser menos IF. Es decir, si nosotros llegamos a tener el sistema de esta forma, permítanme entonces aquí hacer un dibujo que represente esta situación. Si tenemos aquí un conductor trenzado, como les dije acá, es un conductor trenzado. Recordemos que el conductor trenzado es un conductor que pues tiene hilos, que está conformado por hilos, ¿sí? Y pues este más o menos sería como algo así, bueno, no propiamente así, pero más o menos algo así, ¿sí? Porque recordemos que los hilos están, digamos, más conformados por trencitas que vienen acá, ¿no? Pues realmente esto debería ser así como trenzadito, ¿bien? Pero por este conductor va a pasar o transitar una corriente IF, ¿sí? Y usualmente para estos sistemas monofásicos
hay otro conductor que es paralelo, igualmente trenzado, que viene acá, y aquí si miramos la corriente acá sería IF pero menos IF. A este conductor que yo estoy colocando acá, yo le denominé el conductor A, y a este conductor le denominé el conductor B. Fíjense que aquí tenemos unos efectos en donde pues digamos la corriente que va fluyendo por el conductor A pues va a estar influenciada por lo que está fluyendo en B y viceversa, ¿no? Bien, dime eso. Profe, tengo una pregunta, digamos, la corriente IN, que es la de neutro, no es de retorno, no se supone que va de receptor a emisor. Sí, tienes razón, Paul. Digamos que seguimos la rigurosidad de la definición, sí. Entonces aquí sería de esta forma. ¿Mm? Sí, porque va de receptor a emisor, sí, tienes razón ahí. A ver, Pero ahí IN. ya no sería entonces IN igual a menos IF. No, sí, sería igual, sí, sería igual. Seguiría siendo igual. Porque. Pues espérate, a ver. Bueno, digamos que lo que está diciendo Edison tiene sentido desde el punto de vista de la definición, ¿no? Pues se supone que si yo le llamo corriente de retorno, ¿sí? Pues lo que dice él es cierto, ¿no? Va de receptor a emisor, pues porque está regresando, ¿no? ¿Sí? Por eso se llama retorno, ¿no? Pero si nosotros la colocamos al contrario, en el mismo sentido de acá, pues esta va a ser eh, IF negativo, ¿sí? ¿Sí se entiende ahí o hoy tenemos algún problema con la definición? A ver, si se supone que IN tiene este sentido, cuando yo la invierto me va a dar ese sentido de menos IF. No, sí es así, ahora sí es así. Claro, porque aquí lo que dice Edison es cierto. Tenemos acá receptor emisor, la flecha va en el sentido que se supone que tiene que ir por la definición que estamos hablando, y cuando la invierto para que ambas vayan en el mismo sentido ya me daría menos IF, ¿sí? ¿Sí estamos claros o hay algún inconveniente ahí con esta notación? Bueno, ok, listo, perfecto. Bueno, de pronto quedé en duda, pero no, yo creo que sí está bien, sí, porque si hacia allá es IN y la definimos hacia allá, pues al contrario sería pues menos IF, ¿no? Claro que si aplicamos leyes de Kirchhoff de voltaje, de corriente, perdón, en un nodo particular, por ejemplo en este nodo de acá, supongamos que es acá, aquí entramos con IF y tiene que ser igual a las que salen, ¿no? Que es lo que creo que ustedes dicen de IN, ¿sí? Entonces IN es igual a IF, que es lo que me imagino que debe estar diciendo, o lo que mencionaron por ahí alguno de ustedes, ¿cierto? A ver Sí, profe. cómo solucionamos este inconveniente. Porque sí, porque pues aquí lo que sí es cierto es esto, ¿no? O sea, tengo dos conductores aquí paralelos, va una corriente en este sentido y va una corriente en este sentido, ¿sí? Vamos a llamar esta corriente I y esta corriente es la misma I. Si yo le cambio la flecha a esta flecha, ¿sí? A esta flecha. ¿Qué pasó acá? Perdón. Bueno, entonces si yo le cambio el sentido a esta flecha, o sea, si yo tengo aquí una corriente de retorno, entonces esta corriente va a ser I, sigue estando I, pero si yo la quiero expresar hacia el otro lado va a ser menos I. ¿Mm? Pero ¿por qué no sigue la lógica que ustedes, que tenemos acá, la ley de Kirchhoff?
Profe, la verdad la única que ahí yo le veo sentido Ujú. es que, por ejemplo, viendo desde el punto de vista del receptor, que cuando entra hacia el receptor es positivo y cuando sale es negativa, ¿sí? O sea, porque está saliendo, ¿sí? Se está alejando, por decirlo así. Entonces ahí sería de magnitud igual, pero sentido contrario. Yo lo veo como entonces así, sería como la única, ¿no? Viendo como desde el nodo. Ya, interesante esa apreciación, sí. Sí, porque pues tenemos acá la corriente del neutro y primero lo que mencionó Edison es correcto. Tenemos acá corriente del receptor que sale y entra el que va hacia el emisor, ¿no? Tenemos IN, que sería pues nuestra corriente IN. Y ya. Porque es que lo que tú dices de que se va alejando, pues no tiene como mucho sentido. Y aquí la corriente sigue siendo la misma porque estamos hablando de un mismo circuito, ¿no? E independientemente de que hayan pérdidas en las líneas de transmisión y todo eso, finalmente aquí yo voy a tener una corriente que viene por fase, ¿sí? Viene de retorno, ¿sí? Y pues hay un sentido de la corriente, ¿no? Profe, yo creo que eso depende más bien de cómo dibuje IN. Pues si la tiene dibujada con la flecha hacia la izquierda, va a Ujú, quedar IF igual a IN. Pero ujú. como la había dibujado antes con la flecha hacia la derecha, le quedaba IN igual a menos IF. Sí, ves que esencialmente, bueno, aquí de pronto lo que estoy pensando es lo siguiente, esencialmente uno tiene un modelo acostumbrado, uno tiene un modelo acostumbrado de DC, ¿sí? Donde ustedes establecen un solo sentido en la dirección de la corriente, es decir, uno siempre asume un sentido del flujo, ¿no? Pero nosotros sabemos que en AC como tal, el sentido del flujo no indica necesariamente que sea de una forma particular, ¿no? Porque aquí la corriente va y viene, es decir, que en un momento dado del ciclo, ¿sí? La corriente va a estar en ese sentido, pero también va a estar en sentido opuesto, ¿no? Desde ese punto de vista, yo pensaría que puede tener sentido. Sin embargo, voy a revisar eso porque no lo había pensado de esa forma, pero usualmente la mayoría de los análisis parten del hecho de que hay una corriente que va y una que viene, ¿sí? Y como esa corriente que va y esa que viene es la misma, cuando yo cambio el sentido de la flecha va a ser el menos i, ¿sí? Se supone que la sumatoria de corrientes que entran acá, que es i y menos i, tiene que ser igual a cero por ley de conservación de la carga, ¿no? Entonces, if menos in es igual a cero, pero digamos matemáticamente no sale por ningún lado, ¿no? Es la suma de la corriente IN más IF tiene que ser igual a cero, ¿no? Es lo que trata uno de decir ahí, ¿no? En un nodo particular. Y si tenemos IN más IF igual a cero, es porque IF es porque tiene que ser menos, digamos, es porque esto tiene que ser menos IF para que nos dé igual a cero. Es lo que trata uno de decir desde ese punto de vista, ¿no? Matemáticamente hablando, ¿no? Nosotros estamos perdidos un poquito con las flechas, o bueno, estoy perdido más es con las flechas, pero Puede ser, no sería, o sea, bueno, profesor, ya le he dicho que, o sea, como el circuito uno como tal no tiene en cuenta, o sea, si la corriente de retorno no tiene en cuenta si su F va hacia la derecha y si su N va hacia la izquierda, en cambio hay unos conductores como, bueno, si estaría teniendo en cuenta eso, ¿no? O sea, que su F va hacia, supongamos que fuera hacia la derecha sería positivo y su F viene hacia la izquierda sería negativo, ¿no? En cambio en el circuito pues uno no tiene en cuenta eso porque la corriente, ¿sí me entiende? Yo sí. creo que no sería esa cosa. Puede ser lo que estamos planteando aquí o lo que tú estás planteando en ese sentido, pero pues revisémoslo, ¿no? ¿Qué opina Edison, que fue el que generó el debate? Pues profe, sería revisarlo entonces. Sí, revisarlo porque realmente, desde mi punto de vista, pues digamos, demostrarles aquí matemáticamente por qué IN e IF es igual, partiendo de las leyes, no lo veo en este momento, ¿sí? Partiendo del hecho de que si por ejemplo aplicamos las mismas leyes, en el que, pues sí, aquí nosotros en este nodo, si hacemos un análisis de este nodo, sabiendo que este es un nodo, el receptor es un nodo, ¿sí?
aquí nos diríamos que la corriente que entra es igual a la corriente que sale, que en este caso es ¿quién? IN, ¿sí? Y para que esto sea igual, pues es porque IN tiene que ser igual a IF en esta dirección. Pues sí, ¿no? Y si yo cambio la dirección, es decir, si IN es igual a menos IF, pues entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que la corriente que entra, sí, pues es esto de acá, ya, es esta la cuestión, ya. Sí, no nos engorilemos tanto con esto, sino es lo siguiente, ¿no? Partamos de este supuesto. Asumamos este como un nodo de análisis, ¿no? Este es un nodo de análisis donde hay una corriente que entra aquí, que es la corriente IF, y hay una corriente que sale, que es la corriente ¿quién? IN, ¿sí? Por leyes de Kirchhoff de corriente, pues la corriente IF es igual a la corriente IN. Eso está súper claro, ¿no? Pero si ahora asumimos que IN tiene la dirección opuesta, pues realmente aquí vamos a tener que es menos IN, ¿cierto? O sea, partimos aquí del supuesto que va a ser menos IN, o sea, yo le invertí el signo. Esta convención sí la manejamos nosotros en circuito, ¿no? Entonces, si esto es así, ya las leyes de Kirchhoff de corriente para este nodo no se trabajarían así, sino que se trabajarían porque hay dos corrientes que están entrando. Es decir, aquí sería IF que está entrando menos IN que está entrando es igual a 0. Y aquí se conserva la ecuación, ¿no? IF es igual a IN, ¿sí? ¿Sí se entendió ahí? Esa era la duda ahí. No, la duda que tenía originalmente Edison era que el receptor, pues si se supone que el receptor y el retorno, pues aquí el receptor va en el sentido del azul, ¿sí? Pero como aquí queremos invertirla, como digamos como para mirar en la misma dirección, ¿sí? Mientras que una es la opuesta de la otra, pues ahí tendríamos la solución. Claro, si hablamos de menos IN, pues menos IN en términos de IF, pues va a ser menos IF, ¿sí? Porque son la misma. Entonces aquí tenemos las ecuaciones que ya lo demuestran, ¿no? Esta primera de acá es asumiendo que hay una corriente que entra y una que sale. Y esta que tenemos acá, que estoy señalando en verdecito abajo, es asumiendo que la corriente IF y la corriente menos IN están entrando, ¿sí? Entonces la sumatoria de las que entran es igual a 0. Pero recordemos que la sumatoria de las que entran tiene incluido los signos, ¿no? Porque es una suma algebraica, ¿sí? Entonces aquí ya me da igual a 0 y finalmente pues IF es igual a N, que con eso demostramos que estas expresiones son equivalentes, ¿sí? Y pues si multiplicamos esta expresión por menos 1, pues esto nos daría igual, ¿no? O sea, multiplicando acá por menos 1, ¿sí? Nos daría igual. O sea que ahí ya no tendríamos ninguna contradicción con nuestros análisis, ¿listo? Bien, muy bien. Entonces, retomando, ¿qué fue lo que se hizo ahí? Corrigiendo la flecha en azul, pues la flecha en azul tiene un sentido, viene del receptor a emisor porque es de retorno, ¿sí? Pero para nuestros objetivos prácticos, con el objetivo de sumar flujo enlazado, vamos a dejarla en la dirección opuesta, ¿no? O sea, vamos a dejarla en menos IN y con eso entonces tendríamos ambas en la misma dirección para poder sumar aritméticamente los flujos. Esto en este caso sería menos, o sea, realmente aquí no se suma, sino que se restaría el flujo porque la corriente va en sentido opuesto. ¿Listo? Dime. O sea que todo lo que entra al receptor es positivo y todo lo que salga es negativo de corrientes, hablando. Todo lo que entre al receptor es positivo y todo lo que salga es negativo. Pues si lo miramos desde ese punto de vista, de como si estuviera realmente diciendo lo que tú estás diciendo, no. Todo lo que entra al receptor, ¿sí? Es positivo y todo lo que sale es igual positivo, ¿no? Más bien, todo lo que entra al receptor es negativo, ¿sí? Y todo lo que sale es negativo, ¿sí? Perdón, todo lo que sale del receptor, todo lo que entra al receptor desde el punto de vista de abajo, ¿no? Porque es que aquí tenemos una convención de signos, ¿no? Recordemos que aquí partimos de una convención de más menos, ¿sí? Aquí tenemos más menos, ¿sí? Y aquí fíjate que se supone que uno lo asume como positivo porque la flecha que entra por el positivo hace que la corriente sea positiva en nuestra convención, ¿no? ¿Sí? Y todo lo que
sale por el negativo, ¿sí? Va a asumirse positivo también porque sale, ¿sí? Pero si llega a ver al contrario, es decir, aquí por ejemplo tenemos esta convención menos más, esto que está entrando positivo con el negativo me daría en teoría negativo, ¿sí? Y lo mismo que está saliendo acá, pues me daría que positivo, ¿no? Por lo que está saliendo. No sé si con eso es tema de convención realmente, ¿sí? Por eso es que uno trata como de mantener todo positivo para expresar, digamos, no confundirse en esta parte. ¿Qué es lo que usualmente uno asume de los receptores? Más menos, una corriente que está entrando, ¿sí? Por más, hace que la corriente sea positiva, ¿sí? Y hace que la potencia de este elemento sea una potencia, pues, para este caso consumida, ¿no? Que digamos sea positiva, ¿no? Porque yo puedo pensar desde el punto de vista de una potencia consumida negativa de un elemento pasivo, pues me está diciendo que realmente es una potencia generada de un elemento activo, ¿sí? Por el tema de signos en este caso particular. ¿Listo? Pero para asumir la convención, este elemento es un elemento pasivo, ¿sí? Cuya convención de signos de al menos de la diferencia potencial va a ser más menos, ¿sí? Y la corriente va entrando por más para respetar la convención. Y sale la corriente sale con término positivo, pero decir esto es lo mismo que si entrara la corriente en sentido negativo por el menos, ¿no? Menos por menos me daría más, seguiría dando más porque pues esto finalmente es un elemento que consume. ¿Listo? Bien. Bueno, pues este tema realmente más como de convenciones, así que pues no creo que vayamos a hacer como una extensión respecto de eso. ¿Listo? Bueno. ¿En qué iba? Bueno, ahora recordemos que nuestro objetivo es encontrar para este caso particular lo que tenemos acá, LB, porque nosotros dijimos que el conductor de neutro es LB y el conductor de fase es LA. Lo coloqué aquí, ¿sí? La inductancia de A y la inductancia de B. ¿Por qué se colocan los conductores, digamos, de forma distinta? Pues puede surgir esta pregunta. O sea, no se supone que si estamos hablando de la misma línea, aquí el conductor no es el mismo, o sea, LA y LB puede ser el mismo en alguno de los casos, pero a veces en instalaciones de uso final el conductor de neutro tiene puede ser diferente, ¿no? Puede ser diferente, porque como vamos a ver, o bueno, como ustedes van a ver en instalaciones, muchas de las veces que uno trabaja con esto, nos damos cuenta que el conductor de neutro no necesita regresar la corriente que está llegando por fase debido a los sistemas a veces trifásicos que tenemos. ¿Listo? Si el sistema es monofásico, usualmente el conductor que va de fase a neutro, digamos el conductor de fase y el conductor de neutro suelen ser iguales, ¿sí? No necesariamente iguales, pero suelen ser iguales, ¿sí? Para los sistemas trifásicos eso sí ya no es tan cierto, porque recordemos que usualmente los sistemas tienden a ser balanceados, pero no necesariamente son balanceados, y finalmente pues aquí en este caso el conductor de neutro no necesita tener la misma naturaleza de los conductores de fase, ¿no? Porque si se supone que es balanceado, pues la corriente de neutro va a tender a cero. Bien, pero eso sería ya para una línea trifásica. Estamos aquí trabajando con una línea monofásica, entonces vamos a asumir que nuestra fase y nuestro retorno pueden ser iguales. ¿Listo? Muy bien. Nuestro objetivo es entonces encontrar esta línea y vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir, entonces asumamos que el conductor A trenzado tiene, llamémosle n hilos, ¿sí? N hilos. Entonces asumimos que el conductor A tiene n hilos. Si partimos de eso, que tiene n hilos, es porque aquí vamos a colocar como si fuera 1, 2, 3, ¿sí? 4, punto, 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 y aquí sería entonces n. ¿Listo? Y lo otro es, asumamos
que el conductor B tiene M hilos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí lo vamos a colocar como para diferenciar el 1 de ahí, vamos a colocar 1', 2', 3', punto, 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 hasta M. ¿Listo? Entonces, si hacemos como el dominio de esto, como para colocarlo acá, entonces los conductores, si yo tengo aquí el n de los conductores, va a ser 1, 2, 3, punto, 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 hasta n. Y aquí el m va a ser entonces 1', 2', 3', punto, 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 hasta m. ¿Sí? Que tiene m hilos. Por otro lado, hay que asumir también lo siguiente, porque si no entonces se nos complica la cosa. Mucho más complicado, y la idea es tratar de sacar una expresión un poco más condensada, ¿no? Vamos a asumir que si el conductor A transporta una corriente IF, ¿sí? Como lo habíamos visto, una corriente IF, cada hilo transportará IF, para este caso, sobre N. ¿Sí? O sea, digamos que la corriente se va a distribuir de forma uniforme. No es cierto totalmente, pero pues se va a tratar de distribuir uniformemente. Entonces esto es distribución uniforme de corriente. Distribución uniforme de corriente. Asumiendo también lo mismo para el conductor B, tenemos que hacer una suposición muy similar. Si el conductor B transporta una corriente, me quedó horrible acá, una corriente, para este caso particular, menos IF, ¿no? Pues por los análisis que estábamos haciendo previamente, cada hilo transportará menos IF sobre M, porque tiene M hilos. Entonces, esto también viene del hecho de que es una distribución uniforme de corriente. Distribución uniforme de corriente. Distribución uniforme de corriente. Entonces esas son las suposiciones que tenemos pues para poder avanzar en nuestro ejercicio, ¿no? Bien, entonces voy a cambiar de hoja porque ya nos agotó aquí la hoja y vamos a comenzar entonces con los análisis que se pueden hacer para este caso. Bueno, veamos entonces. Supongamos entonces que vamos a calcular, entonces partamos de primero del hecho de que vamos a calculemos el flujo enlazado de un hilo, por ejemplo el hilo 1. Entonces vamos a comenzar entonces del hilo 1, ¿no? Flujo enlazado del hilo 1
del conductor A. Es decir, phi del hilo 1, ¿sí? Recordemos la expresión que que mencionamos al principio. Entonces va a ser mu sub 0 sobre 2pi, abrimos paréntesis, y si lo hacemos de forma general, pues esto va a ser I1 logaritmo natural de 1 sobre el radio medio geométrico de 1, ¿sí? Yo con yo, más I2, ¿sí? Porque estamos hablando de yo con yo de 1 porque estamos mencionando el de 1 respecto a sí mismo, ¿sí? De I2 logaritmo natural de 1 sobre la distancia, ya no de yo con yo, sino de la distancia de 1 respecto al hilo 2, ¿sí? Más la distancia, más I3 logaritmo natural de 1 sobre de 1, 3, más punto, ¿sí? Y en general tendríamos la distancia, tenemos para los hilos, serían n hilos, ¿no? Aquí tenemos n hilos del logaritmo natural de 1 sobre la distancia de 1 hasta ese hilo n, ¿no? Ese sería el aporte. Fíjense que aquí solamente estamos hablando del aporte del conductor, de los hilos de los hilos, solo hilos de A. Pero como tenemos otro conductor cerca, y ese conductor cerca es el conductor B, que también tiene un efecto sobre el hilo 1, pues aquí vamos a tener que escribir la expresión también, ¿no? Y que para este caso particular, recordemos que como tenemos como menos IF, pues vamos a dejarla como vamos a escribir primero la suma y luego hacemos el cambio. Más, aquí sería entonces mu sub 0 sobre 2pi, abre paréntesis, aquí entonces si cada conductor era prima, recordemos que la corriente era prima, ¿sí? Porque yo había colocado el conductor, entonces aquí tendría, este es el conductor A, y yo les había mencionado que aquí escribía 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Hasta M, y en el otro conductor yo escribí y yo coloqué 1', 2', 3', 4', ¿sí? Punto, hasta M, ¿sí? Por eso entonces escribo aquí el 1'. Y aquí coloco entonces el logaritmo de 1 sobre la distancia de 1 hasta 1', ¿sí? Entonces ya aquí miramos de 1 hasta 1', ¿sí? Más el efecto de la corriente 2', logaritmo natural de 1 sobre la distancia 1, 2', ¿sí? Más punto, aquí sería entonces la corriente IM, logaritmo natural de 1 sobre la distancia 1 hasta M, ¿sí? Pues el mésimo conductor. Ahora esto que tenemos acá, esta expresioncita que tenemos acá, ¿sí? Los hilos del conductor B, y ahí tendríamos el flujo enlazado de el hilo 1 respecto al resto de hilos que tenemos ahí. ¿Listo? Bueno, pero nosotros habíamos mencionado lo siguiente, la suposición que habíamos mencionado era que pues la corriente I1 era igual a la corriente I2, era igual a la corriente I3 y punto, esto era igual a la corriente IN.
habíamos dicho que teníamos una distribución de corriente uniforme y que esto lo íbamos a dejar desde el término de la corriente de la fase respecto al número de conductores, de número de hilos, perdón, que en este caso es n. ¿Sí? Eso para el conductor A, ¿no? Conductor A. Para el conductor B, I1' es igual a I2' es igual a I3' es igual a punto, 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 igual hasta IM. Y esto sería igual a IF sobre M, pero menos, ¿sí? Por lo que hemos mencionado. O aquí colocamos IN, ¿sí? Como para no confundirnos con esta IN de acá, pues aquí coloco menos IF sobre M. Esto sería para el conductor B. Ese es el supuesto del cual nosotros partimos, ¿no? Si hacemos nuestro reemplazo acá, lo que vamos a tener en el flujo enlazado phi sub 1 es que, bueno, aquí podemos factorizar el mu sub 0 sobre 2pi de ambos, ¿no? Este menos, bueno, cada una de las corrientes se supone que es, fíjense que es IF sobre N y una es menos IF sobre N, ¿sí? Si factorizamos el IF, también podemos sacarlo de acá, de la corriente de la fase, ¿sí? IF, y ya tendríamos factorizadas esas dos partecitas, ¿no? Bueno, y por ejemplo para este caso, I1 va a ser entonces 1 sobre N, ¿sí? ¿Factor de quién? Factor de el logaritmo natural de 1 sobre R1' más logaritmo natural de 1 sobre D12 más logaritmo natural de 1 sobre D13 más punto, 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 más logaritmo de 1 sobre D1n. ¿Sí? Eso sería para la primera parte. Menos, ¿sí? 1 sobre m. Esto me daría logaritmo natural de... Dime. ¿Menos o más? Menos porque cuando yo reemplace aquí 1' me va a dar menos IF y solamente yo factoricé el IF, ¿sí? Entonces este menos lo voy a factorizar de todo esto, ¿no? ¿Sí se ve ahí, Rafael? No, profe, la verdad, para ser sincero, no veo de dónde proviene. Listo, entonces dejémoslo aquí más y ya miramos de dónde viene. ¿Listo? Aquí dejemos más, ¿sí? Y fíjate que yo puedo reemplazar ahora este I1'. ¿Listo? ¿Qué es ese I1'? Ese I1', según la hipótesis de aquí que tenemos de I1', es menos IF sobre M. ¿Listo? Entonces, más bien si queremos hacerlo un poco más como por pasos, entonces I0, 2, ¿sí? Aquí nos daría IF sobre N, eso sí se entiende, ¿no? El IF es la factorización que yo hago de todo esto porque pues, de repente todos resultan iguales, ¿cierto? Y abajo sí, lo mismo, abajo ocurre que es I1' igual a I2' igual a I3 y esto es igual a IM, finalmente aquí yo factorizo y ya se ve que sale el menos IF, lo estoy haciendo aquí como extraño. Profe, entonces ya, eso entonces sí explica el menos en... Claro, sí, ese era el menos que estaba sacando ahí, Rafael. Y fíjate que sí, aquí ya queda no, el IF de acá. Desde el punto de vista vectorial, aunque claro, el flujo sí se maneja mucho el tema vectorial, ahí con razón, ahorita cuando estábamos viendo nació el menos. Porque ahí sí uno necesita como la referencia para ver cuál flujo se suma, cuál flujo se resta. Sí, correcto. En este caso particular, sí hay que tener presente, por eso les decía el menos, ¿no? Pero para este caso como esto sí se está trabajando como un
un escalar, ¿sí? Fíjate que aquí yo no tengo ningún sentido vectorial, ¿no? Simplemente es un flujo escalar. Para este caso particular, el IF lo estoy factorizando, que ese fue el que factoricé acá, ¿sí? Eso sería algo aritmético más que otra cosa. Entonces ahí me da el IF, esto finalmente aquí me da 1 sobre n, ¿sí? Y este finalmente aquí me da menos 1 sobre m, porque factoricé el IF, que es el mismo en ambos casos, ¿no? ¿Sí? Listo. Y aquí tenemos que es 1 sobre D1, 1' más logaritmo natural de 1 sobre D1, 2' más más el logaritmo natural de 1 sobre D1m. Y pare de contar ahí. Bien. Esto se puede simplificar un poquito arriba. Esta expresión de aquí se puede simplificar tanto la de arriba como esta de abajo. ¿Cómo la podemos simplificar? Porque tenemos los logaritmos de una suma, ¿sí? Los logaritmos de una suma, mu sub 0 sobre 2pi y f, aquí nos daría 1 sobre n, y si lo expresamos como el logaritmo de una suma, recordemos que el logaritmo de una suma es el logaritmo de una suma no, sino la suma de los logaritmos es igual a o viene derivado del producto de un logaritmo, ¿listo? Es decir que esto nos daría logaritmo natural, abro un paréntesis acá para indicar que aquí arriba sería R1', ¿sí? Digamos si lo hacemos, no, hagámoslo de una vez, por la distancia 1, 2 por la distancia 1, 3, punto, la distancia 1n. Y esto se supone que sería aquí un 1. La primera partecita que tenemos ahí. ¿De dónde viene esto? Recordemos que si yo tengo el logaritmo de a por b, pues esto va a ser el logaritmo de a más el logaritmo de b, ¿sí? Si fuera el logaritmo de 1 sobre a por 1 sobre b, pues esto va a ser el logaritmo de 1 sobre a más logaritmo de 1 sobre b, ¿sí? Entonces estoy aplicando la inversa, ¿no? Porque yo voy desde acá hacia allá, ¿sí? Y cuando yo tengo esto, pues es lo mismo que tener 1 sobre a por 1 sobre b, es lo mismo que tener 1 sobre a por b, que es lo que estoy haciendo o aplicando acá. Una pequeña explicación ahí de esa parte. Listo, aplicamos lo mismo pero para la parte de abajo. Nos daría entonces menos 1 sobre m logaritmo natural, aquí ya sería entonces de 1, 1' por de 1, 2' por punto hasta de 1m. Cierro paréntesis y cierro paréntesis acá. Bueno, y fíjense que aquí tengo resta de logaritmos, ¿no? Resta de logaritmos. Si yo aplico la propiedad, el logaritmo de una resta, para este caso sería a sobre b, esto va a ser igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Y si yo tuviera acá el logaritmo de 1 sobre a, 1 sobre b, pues esto sería lo mismo que tener logaritmo de 1 sobre a menos el logaritmo de 1 sobre b. Y esto, pues si yo tengo 1 sobre a sobre 1 sobre b, es lo mismo que tener que b sobre a, ¿sí? Entonces, con esta pequeña expresión que estoy colocando acá, voy a escribir de forma condensada esto de acá. Fíjense que si asumimos como este 1 sobre a y este como 1 sobre b, pues realmente lo que voy a tratar de colocar es esto arriba y lo otro abajo. Entonces, para que más o menos sigan la lógica de lo que voy a hacer a continuación. Borramos aquí esta expresión. Listo. Entonces lo que seguiría aquí es que el flujo enlazado en 1 es igual a
mu sub 0 sobre 2pi y f. Bueno, aquí hay un problema, ¿no? Hay un problema. Para poder aplicar eso, necesitaría obligatoriamente que 1 sobre n y 1 sobre m fueran iguales, ¿no? Pero no, yo creo que puedo hacerlo de la siguiente forma. Antes me va a tocar aplicar aquí una propiedad para poder, digamos, sacar el logaritmo que me interesa. Fíjense que aquí yo tengo logaritmo de a, y si le coloco aquí un n, es lo mismo que tener logaritmo de a a la n. ¿Listo? Si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre n, logaritmo de a, esto es lo mismo que tener logaritmo de a a la 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar eso con el objetivo de transformar esta expresión y ahí sí poder aplicar el otro que estaba tratando de aplicar. Entonces aquí sería el logaritmo de ¿quién? Logaritmo de 1, bueno, aquí sería R1', la distancia de 1 hasta 2, la distancia de 1 hasta 3, punto, 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 la distancia de 1 hasta n, y todo esto elevado a la 1 sobre n. ¿Sí? ¿Por qué 1 sobre n? Pues porque tenemos ahí afuera de la expresión un 1 sobre n. Un 1 sobre n. Bien, y lo mismo para la de abajo. Entonces sería el logaritmo natural de la distancia 1, 1' por 1, 1, 2' por punto, 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 la distancia de 1 hasta m. Aquí 1 y lo elevamos a la 1 sobre m. Bien, ahora sí podemos aplicar nuestra definición de logaritmos. Antes no, porque no podía, no hay una expresión que me diga directa, o al menos directa, ¿no? Que puedo aplicar ese logaritmo si esto y esto son diferentes, ¿no? Tengo que aplicarlo necesariamente si son iguales. ¿Listo? Bien, partimos de esta propiedad que ya digamos aplicamos, y ahora sí podemos aplicar la otra de los logaritmos, por lo que esto nos daría lo siguiente. Entonces el phi1 es igual al mu sub 0 sobre 2pi y f, aquí ya tendríamos la posibilidad de hacer esto. Entonces ya sabemos que es 1 sobre la distancia 1, 1' por la distancia 1, 2', punto, 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 la distancia 1 sobre m, 1m, y esto elevado a la 1 sobre m, sobre 1 la distancia, perdón, aquí no sería la distancia, sino sería r1' por la distancia 1, 2, por la distancia 1, 3, punto, 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 la distancia 1n. Y esto elevado a la 1 sobre n. ¿Cómo lo expresan usualmente los libros? El flujo enlazado 1 es igual a mu sub 0 sobre 2pi por la corriente de la fuente, en este caso de la fase, logaritmo natural. Entonces recordemos que acá es como si yo tuviera un radical, ¿sí? A la 1 sobre n o m es igual a la raíz mésima de a, ¿sí? Y si yo primero distribuyo esto de acá, ¿sí? Distribuyo esto de acá, voy a tener, a ver si lo estoy haciendo correctamente. De pronto aquí expresé algo como equivocadamente, a sobre b. Entonces en este caso es a sobre b. No, aquí hay que tener presente una cosa. Logaritmo natural de a sobre b es igual al logaritmo de a menos logaritmo natural de b. ¿Listo? Entonces, si eso es cierto, aquí yo lo escribí de forma equivocada porque el logaritmo de
digamos en este caso el logaritmo de A es el de arriba, ¿no? O sea, aquí sería R1' por D12 por D13 punto, D1n. Y aquí entonces sería a la n. Y ahora sí la de abajo sería la distancia 1,1' por 1,2' punto, hasta D1m. Y pues por eso me gusta hacer estas ecuaciones en diapositivas, pero también hacer esto es un poco más dispendioso. Toma bastante tiempo. Bueno, entonces logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, ahora sí, ya lo tenemos. Y si expresamos esto que también tenemos acá, que es la raíz enésima, pero de este factor de ahí, aquí miren que es lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a denominar esto de acá, voy a denominarlo como A. Y voy a denominar esto como B para no estar escribiendo lo mismo, ¿sí? A y B. Fíjense que aquí en este caso yo tengo 1 sobre A. O sea que este sería 1 sobre A y todo eso está elevado a la 1 sobre N. Sobre 1 sobre B y todo eso está elevado a la 1 sobre M. Bien. Vamos a aplicar propiedades y esto nos daría que mu sub 0 sobre 2pi por IF, ¿sí? El logaritmo natural de 1 a la 1 sobre n, sin importar cuánto nos da, cuánto vale n, siempre eso va a valer 1, ¿sí? No importa cuánto valga n, siempre nos va a dar 1. Entonces aquí esto nos daría 1 arriba y abajo nos daría a la 1 sobre n, sobre 1 sobre b a la 1 sobre m, ¿sí? ¿De dónde viene esa propiedad? Pues 1 sobre a la 1 sobre n es la distribución de los exponentes, ¿no? Yo creo que ustedes deben acordarse de esas propiedades. Listo, entonces aquí phi1 es igual a mu sub 0 sobre 2pi por IF. Hacemos producto de extremos y medios acá, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que esto nos queda arriba 1 sobre m y aquí sería a 1 sobre n, ¿sí? Finalmente, pues esto es lo mismo que tener mu sub 0 sobre 2pi y f, entonces sería raíz enésima de b sobre raíz enésima de a. Y esta sería la expresión ya un poquito más condensada. Te la voy a escribir acá ya un poquito más clara, ya para que terminemos con el flujo enlazado. Entonces aquí sería el flujo enlazado, sería igual a mu sub 0 sobre 2pi y f, y aquí sería entonces, me falta aquí el logaritmo natural, ¿sí? Entonces aquí sería logaritmo natural de la raíz enésima de b, pero ¿quién es b? Es la distancia de 1 a 1' por la distancia de 1 a 2', punto, hasta la distancia de 1m. Sobre, que para este caso particular sería la raíz enésima de, aquí sería a, R1', punto, la distancia de 1 hasta 2, punto, la distancia de 1 hasta 3, punto, la distancia de 1 hasta n. Y esta es la expresión del flujo enlazado que encontrarán ustedes pues en algunos de los libros de esta asignatura. ¿Listo? Listo. A mí me interesa no solamente la inductancia de un solo hilo, porque realmente el conductor está junto, ¿no? Si el conductor estuviera separado infinitamente, pues esa sería la inductancia de un solo hilo o de un hilo macizo, ¿no? Me interesa es la inductancia ya del conjunto como tal, ¿sí? Si nosotros calculamos la expresión para por ejemplo, el enésimo hilo, ¿sí? La diferencia entre uno y el otro, pues sería
exactamente lo mismo, pero aquí ya la distancia cambiaría. Permítame escribir la expresión. Agregamos aquí otra hojita. Entonces el flujo enlazado bueno, entonces si por ejemplo yo tengo una expresión de inductancia enlazada para un enésimo hilo, ¿sí? Pues voy a tener mu sub 0 sobre 2pi, la corriente de fase, voy a tener aquí el logaritmo natural, igual voy a tener aquí la raíz enésima de la distancia del enésimo conductor hasta el 1 por la distancia del enésimo conductor hasta 2', la distancia del enésimo conductor hasta el enésimo hilo del conductor B, ¿no? Entonces recuerden que el enésimo es de A y el otro es de B, es la distancia que hay entre conductores, ¿listo? Eso sería del conductor, de un conductor a otro. Mientras que lo que yo tengo aquí abajo es la distancia del hilo conductor al mismo conductor, del hilo del conductor del mismo conductor, ¿listo? Entonces aquí sería la distancia del enésimo conductor hasta el hilo 1 del conductor 1 por la distancia del enésimo conductor al hilo del conductor mismo que estoy analizando, y aquí llegaría al radio medio geométrico del enésimo conductor, recordemos que es primado, y aquí sería la distancia del enésimo conductor hasta el enésimo hilo. Del enésimo hilo hasta el enésimo hilo, sería como la forma de decirlo. Ese sería el flujo enlazado para el enésimo conductor del conductor A, del enésimo hilo, perdón, del conductor A. Entonces voy a escribirlo acá para resumir. El flujo enlazado de un enésimo hilo de el conductor A. Bueno, calcular aquí la inductancia es muy fácil, porque recordemos que la inductancia de este enésimo conductor pues es simplemente el flujo enlazado, perdón, aquí del enésimo que para este caso es el enésimo hilo, y pues ese hilo va a tener la corriente sobre, digamos, aquí lo que miramos es la corriente del enésimo conductor, ¿no? O sea, si miro aquí la corriente, pues va a ser la corriente del enésimo hilo, perdón. Entonces aquí va a ser I sub L. Entonces recordemos que como esto tiene una distribución uniforme, aquí sería entonces phi L sobre IF partido en N. ¿Sí? Entonces simplemente aquí lo que se hace es que se agrega el N, o sea, ya la inductancia enésima va a ser igual a mu sub 0 sobre 2pi, se cancela el IF con el IF y el N queda multiplicando, ¿sí? Logaritmo natural de la raíz enésima de la distancia del enésimo conductor, bueno, ya ustedes creo que me entienden un poquito de lo que estoy hablando de las distancias. Arriba es la distancia del enésimo hilo a los enésimos hilos del otro conductor, y abajo sería la distancia de los enésimos hilos del enésimo hilo del mismo conductor hacia los otros hilos del mismo conductor, LN. Bien, después le vamos a poner nombre a eso, un nombre particular.
Entonces a mí me interesa la inductancia de todo el conductor, y haciendo como una especie de resumen, por así decirlo, de esa inductancia, ¿sí? Una forma de aproximar usualmente en matemáticas es utilizando el promedio. No es fácil calcular la inductancia porque aquí tendríamos que calcular inductancias mutuas y en general sería más complejo seguir un modelo de ese tipo. ¿Qué es lo que se hace? Pues se calcula un promedio de inductancias, y que para este caso particular, pues si yo calculo mi promedio, la inductancia promedio de todo el conductor, ¿sí? Pues va a ser la sumatoria, ¿sí? de J igual a 1 hasta el enésimo hilo, ¿sí? de L sub J, ¿no? ¿Sí? Sobre N. Pues N se supone que es la cantidad de hilos, ¿no? que tenemos ahí. Muy bien. Si yo quiero calcular también la inductancia equivalente, la podemos calcular mediante una expresión parecida a lo que es pues un promedio de resistencias, ¿no? Una cosa es el flujo enlazado y otra cosa ya es la inductancia equivalente, ¿no? El flujo enlazado promedio lo vamos a calcular como la inductancia de cada uno sobre n, ¿sí? Bien. Y la inductancia ya equivalente de A del conductor A, ¿sí? Por así decirlo. Aquí es esta L promedio, por así decirlo, es el flujo enlazado promedio como el efecto de todos los hilos, ¿sí? Y que genera una inductancia promedio, ¿sí? Pero ya para cada una, teniendo presente esto, yo lo que voy a hacer es calcular la inductancia promedio sobre N. Recordemos que esto viene de una inductancia, ¿sí? En la que vamos a tener algo así, que cada inductancia de cada hilo va a ser representada por la L promedio, ¿sí? La primera va a valer L promedio, ¿sí? La segunda va a ser L promedio, etcétera, etcétera, hasta L promedio. Y el equivalente de esto va a ser LA, que es L promedio sobre N. O sea que esto nos daría realmente la sumatoria de J igual a 1 hasta N de los L sub J, de esas inductancias promedio que de esas inductancias que ustedes calcularon de acuerdo a los flujos de cada uno sobre N cuadrado, ¿no? ¿Por qué sobre N cuadrado? Pues porque L promedio es sobre N y aquí sobre N pues me daría N cuadrado. Muy bien. Entonces, si calculamos ahora la inductancia de A en función del flujo que ya habíamos calculado para los elésimos conductores, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Entonces, LA es igual a mu sub 0 sobre 2pi. Aquí nos dio una n, ¿sí? Y con esta n cuadrado nos daría n solita abajo. O sea que esto nos da por 1 sobre n, ¿sí? Y aquí sería la sumatoria de j igual a 1 hasta n, ¿sí? Porque pues son n conductores, ¿no? De las L promedio. Perdón, de las L sub J, no L promedio, sino de las L sub J. ¿Sí? Bueno, y aquí es igual a L sub J, que yo la había colocado aquí como, sí, así como L sub L, ¿no? Yo la había colocado aquí como L sub L, pero realmente aquí había colocado como una L sub J, como una J décima expresión. Coloquémosla acá más bien como L sub J para continuar como con la convención
que se está trabajando. Entonces aquí sería L sub J, aquí sería el flujo enlazado sub J, aquí sería la corriente sub J, y ya tendríamos todo en términos de sub J, ¿no? Bien, y fíjense que aquí nos daría esta L sub J, pero pues aquí la inductancia es mu sub 0 sobre 2pi, 1 sobre n, y sería la sumatoria de J igual a 1 hasta n de las L sub J, que en este caso es el logaritmo natural de la raíz emésima, Aquí nos daría, si por ejemplo estamos analizando el j-décimo término, la L sub J, pues esto sería la distancia del hilo J a el hilo 1 del conductor B, punto, la distancia del hilo J del conductor A al hilo 2' del conductor B, punto, la distancia del hilo J del conductor A hasta el conductor M del hilo, hasta el hilo M del conductor B, sobre raíz enésima de la distancia J del j-décimo hilo del conductor A al primer hilo del conductor A. Este ya es yo con yo. La distancia de J2, punto, aquí debería aparecer un RJ', ¿sí? Porque es la distancia de yo con yo, o sea, vamos a trabajarlo más bien así, dejarlo un poco como más claro. Aquí sería la distancia del hilo J al J, o sea, de yo con yo, ¿sí? Que en este caso resulta que es el radio, ¿sí? Punto, y aquí sería la distancia del conductor J, del hilo J, perdón, del conductor A al enésimo hilo del conductor A. Bien. Bueno. Esta expresión pues ya es la inductancia como tal de de la línea del conductor A. ¿Sí? Este es del conductor A, debido pues al flujo enlazado de todo, o sea, tanto de los hilos como de los hilos del conductor A como los hilos del conductor B. ¿Tienes alguna pregunta, Rafael? Dime. Profe, le quería preguntar, ¿no es 1 sobre n al cuadrado? No, porque aquí la expresión, fíjate que es n cuadrado, ¿sí? Aquí mira, me da n cuadrado. Pero aquí nosotros tenemos una n. Yo estoy calculando la inductancia, Rafael. Entonces el n sobre el n al cuadrado me va a dar 1 sobre n. ¿Sí se ve dónde? Míralo ahí. Yo quiero calcular la LA, ¿sí? ¿A qué es igual la LA? A mu suceso sobre 2pi, ¿sí? Como vemos acá, L promedio, o sea, sería la sumatoria de LJ sobre n cuadrado. Como yo tengo LJ, reemplazo esto que tengo acá. Y como este n, ¿sí? Y este 2pi son, digamos, constantes, salen de la sumatoria. Y como salen de la sumatoria, pues yo puedo cancelar el n con el n cuadrado. No sé si se ve ahí directo, Rafael. Sí, profe. ¿Sí ya lo viste? Listo, perfecto. Entonces aquí tenemos este. Dime Sergio. El que está en verde es la inductancia del conductor debido al flujo enlazado entre el conductor A y B. Correcto, sí, en efecto. Entonces vamos a escribir eso que tú acabas de decir, que es importante. Entonces, LA es la inductancia del conductor A. Aquí ya hablamos de todo el conductor A, ¿sí? No solamente del conductor, no solamente de un hilo, sino de todo el conductor. LA es la inductancia del conductor A, ¿sí? Debido al flujo enlazado
Y bueno, Sergio dijo que del conductor B, pero no solamente del conductor B, ¿sí? Debido al flujo enlazado de los hilos de A y los hilos de B. Tanto el efecto de yo con yo y de el conductor A, o sea, el conductor A consigo mismo, sino que el conductor A consigo mismo es el efecto de un hilo respecto a todos los hilos del mismo conductor. Y los hilos de B serían entonces de un hilo de A respecto pues a todos los hilos de B. Entonces ahí está integrado todo, por así decirlo, el flujo enlazado de ambos casos. ¿Listo? Bueno. Profe, qué pena, ¿le puedo pedir un favor? Claro. ¿Será que podría subir un momentito? Claro, sí. ¿Ahí? Sí, ahí. Es para intentar. Listo, no hay problema. Dale. Yo tengo una duda, es Sí. digamos, ahí en esa línea, en la segunda línea, abajo de la expresión que está como en morado, Sí. cuando L da como L promedio sobre N. Es que eso no me quedó muy claro, profe, ¿por qué L da es L promedio sobre N? Bueno, entonces nosotros tenemos tenemos que calcular una inductancia, ¿sí? Digamos, nosotros calculamos la enésima inductancia. Si partimos acá de este supuesto, cada inductancia que está, digamos, el modelo de la línea con la inductancia, el modelo del conductor, perdón, no de la línea, sino del conductor, va a tener este modelito. ¿Sí? Supongamos que tenemos 3, ¿listo? En teoría, pues esta va a ser una inductancia de, vamos a llamar este 1A, que es del conductor 1, más bien del hilo 1 del conductor A. Este sería el hilo 2 del conductor A y este sería el hilo 3 del conductor A. ¿Listo? Si nosotros hacemos el cálculo de esta, debido pues al efecto de los hilos, ¿sí? Y al efecto de los otros hilos del conductor, pues tenemos esta expresión que tenemos acá. Hasta ahí es claro, ¿sí? O sea, si yo calculo la inductancia de 1A, voy a tener una expresión en la que está involucrada el efecto de todo, ¿sí? El efecto de todos, ¿sí? El efecto de todos de los hilos y el efecto de los hilos del otro conductor. ¿Sí es claro hasta ahí? Listo, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que los valores de inductancia de cada uno, ¿sí? Los valores de inductancia de cada uno van a ser ligeramente diferentes, porque las distancias no van a ser necesariamente iguales, ¿sí? Entonces este producto que tenemos acá va a ser ligeramente diferente a un conductor, a este conductor de acá y a este conductor de acá. Si el producto de esto va a ser ligeramente diferente, lo mismo de este de aquí va a ser ligeramente diferente, por lo que ¿qué esperaría uno? Que la inductancia de L1A va a ser ¿qué? Ligeramente diferente a la L2A, ligeramente diferente a la L3A. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, y es justamente por las distancias. Es que la distancia, si tenemos acá, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Partimos de esta y miramos acá esta, pues al menos con el mismo conductor es posible que las distancias sean iguales, ¿sí? Pero miremos un conductor diferente, es decir, que esté al otro lado, simplemente con 4. Hagámoslo con 4 y seguramente lo pueden extender. Si yo estoy mirando la inductancia de este conductor, voy a mirar en el denominador que es la distancia de los hilos con el mismo conductor. Entonces aquí voy a tener esta distancia de acá, esta distancia de acá y esta distancia de acá. ¿Listo? Y ahora miramos, voy a mirarlo con el rojito, va a ser esta distancia de acá, esta distancia de aquí, esta distancia de aquí y esta distancia de aquí. ¿Listo? Ahora, si analizamos el mismo conductor, los mismos, digamos, conductores que tenemos acá, voy a colocarlo acá, y tenemos acá el otro conductor, ¿sí? Pero ya no vamos a analizar el hilo 1, que es este en el que partí el análisis, sino lo vamos a hacer de acá. Es posible que la distancia de aquí a aquí, pues ahí sea la misma, ¿no? Digamos que esto no cambie,
pero el del mismo conductor consigo mismo. Pero la distancia de este conductor a este sí van a comenzar a cambiar, ¿sí? Porque aquí seguramente está más cerca este hilito del otro conductor que este hilito de acá. O sea, está más cerca este que este. Está más cerca, perdón, este que el otro. ¿Listo? ¿Qué da eso, Edinson? Da una diferencia en la inductancia de cada uno ligeramente diferente. Para poder hacer un equivalente, así tan sencillo como lo hicimos acá, de que tenemos una inductancia sobre n, necesitaríamos obligatoriamente que, pues que todos sean iguales, ¿no? Todas las inductancias sean iguales. Si todas las inductancias son iguales, ahí sí yo puedo coger la inductancia de cada uno y dividirla sobre n, ¿sí? La expresión para poder, digamos, tener en cuenta esas ligerezas, esos cambios en justamente la distancia que hay cada uno, hace que no valga la pena hacer un análisis tan extenso. Entonces lo que decimos, no, pues saquémosle el promedio, porque la diferencia entre inductancias no va a ser tan significativa que con un promedio basta, ¿sí? Entonces le sacamos la inductancia promedio, ¿sí? Y ahí sí, esta inductancia que pues realmente pues va a ser como ligeramente diferente, pues va a ser representada ahora es por la promedio. Esto nos daría la de acá, ¿no? La inductancia promedio que estás preguntando aquí. Luego de que ya tenemos la inductancia promedio, ahora reemplazamos cada L sub J por la inductancia promedio y luego sí calculamos el equivalente. ¿Se entiende mejor ahí? Sí. ¿Usted nos puede compartir este archivo PDF? Sí, pues no está muy bonito, pero claro, con todo gusto. Ayuda bastante. Listo, sí. Bueno, dime, Rafael. O sea que usted en teoría con solo hallar una inductancia basta con hallar todo, o sea, promediándola obviamente uno puede, o sea, usted dice que en teoría el valor exacto no es el promedio, ¿sí? Pero usted dice que no cambia mucho, ¿sí? Una inductancia con otra. Sí, digamos. Entonces lo que hace uno es calcular una sola y con esa las promedia y después se hacen los cálculos. Realmente vamos a obtener una expresión, bueno, ya no creo que alcancemos ahorita, pero vamos a obtener una expresión donde no vamos a tener necesidad de calcular la inductancia de un solo hilo, sino la total, ¿sí? Vamos a mirar es respecto a las distancias, ¿sí? Porque cuando hagamos el cálculo de esto vamos a encontrar que arriba, si ya más o menos me entendieron la lógica de esto, en la parte de arriba cuando tenemos los emésimos conductores, estamos mirando la distancia de un conductor, de un hilo de un conductor respecto al otro conductor, a los hilos del otro conductor, ¿listo? A esta distancia le vamos a llamar la distancia media equivalente, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a hacer es una aproximación por medio de, bueno, digamos que si hablamos desde el punto de vista geométrico, le vamos a llamar el centroide, ¿listo? El centroide de una distribución nos va a permitir calcular la distancia entre un conductor y otro sin tener en cuenta los hilos, ¿listo? Y la de abajo es el radio medio geométrico, que ya hemos trabajado previamente. No sé si recuerdan que ya trabajamos el radio medio geométrico, ¿no? El radio medio geométrico es la distancia que se genera de acuerdo a la configuración que nosotros tenemos, ¿sí? Fíjate que si abajo tenemos el radio medio geométrico y arriba tenemos la distancia media equivalente, lo que vamos a tener es que calcular simplemente son distancias. Cuando ya uno hace simulaciones, por ejemplo en los software que ustedes van a manejar o en otro tipo de software, a uno ya casi no le interesa mirar la geometría de esto. O sea, por ejemplo, calculen el radio medio geométrico de un ACSR 547. ¿Recuerdan el ACSR 547? Tienen ustedes 54 de aluminio y 7 de acero. ¿Cómo carajos uno calcula el radio medio geométrico de eso? De 54 más 7 de 61 hilos. Queda muy complicado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace uno? Pues el fabricante te va a entregar un radio medio geométrico de este conductor, que es el que vamos a estar utilizando para nuestros cálculos. Sí, nosotros tenemos un conductor trenzado, pero este va a ser representado por un único radio,
que es el radio medio geométrico del conductor y que vamos a reemplazar aquí. Y la distancia media equivalente la vamos a hacer por medio de centroides. Entonces aquí vamos a mirar esta parte. Si por ejemplo la mayoría de los conductores suelen ser una distribución perfectamente regular, pues el centroide justamente va a coincidir con el centro de esa distribución, ¿sí? Entonces esta distancia media equivalente es la que vamos a calcular. Para este caso la distancia media equivalente justamente es la separación entre conductores. ¿Listo? No sé si con eso respondo tu pregunta. Aquí no vamos a calcular la inductancia de un hilo y vamos a sacar el promedio, no. Lo que quiero con esta expresión, o lo que yo estoy haciendo con esta expresión, es tratar como de mostrarles de dónde sale la inductancia de un hilo y con eso calcular la inductancia de un conductor trenzado para darnos cuenta que realmente ya no vamos a necesitar tanto la de un solo hilo, sino vamos a necesitar realmente efectos geométricos de la línea, ¿sí? La mayoría de los elementos básicos como resistencia, inductancia y capacitancia tienen algo que se llama un efecto geométrico, ¿sí? O sea, la inductancia depende del efecto geométrico, la capacitancia depende del efecto geométrico y la resistencia también depende del efecto geométrico. ¿Listo? No sé si con eso respondo parcialmente tu pregunta, porque pues aquí nos falta hacer una reduccióncita y con eso llegar a la expresión definitiva que uno encuentra usualmente en los libros, ¿no? La voy a escribir acá, pero pues esa la vamos a trabajar en la próxima sesión, ¿no? La inductancia de A ya definitivamente es igual a mu sub 0 sobre 2pi, ¿sí? Logaritmo natural de la distancia media equivalente entre el conductor A y B sobre el radio medio geométrico del conductor A. ¿Listo? Esta es la expresión a la que queremos llegar, ¿sí? Y es la que se usa en los software y en los libros. ¿Listo? No sé si queda alguna pregunta, Rafael, o se entendió más o menos la lógica de esto. No, profe, sí se entendió. Listo, excelente. Muy bien, muchachos. Bueno, ya la sesión desafortunadamente está llegando a su fin. ¿Hay alguna inquietud antes de terminar? Profe, esto es solamente para una línea monofásica, ¿cierto? Esto es para una línea monofásica, correcto, ¿sí? Vamos a ver que luego de que hagamos una línea trifásica vamos a tener que combinar distancias medias equivalentes. ¿Profe? Ah, bueno, listo, profe. Perfecto. Dime, Rafael. Ahí no queda ahí una N. ¿En dónde? El denominador. Una ¿No? N, el denominador. Es posible que sí, seguramente copié aquí mal la expresión. Es posible que sí, pero creería que no, porque seguramente se nos cancela ahí. Creo que se nos cancela ahí, Rafael, pero pues si algo, trata de revisarlo. Mira a ver si llegando a esta, ustedes pueden tratar de reducir esta expresión que tenemos acá utilizando productorias. Aquí tenemos la sumatoria, pero aquí usamos productorias y es posible que este n se nos cancele. Es posible, no estoy diciendo que sea así, ¿no? Pero al menos la expresión que tengo aquí en pantalla es sin la n, ¿no? Me corrigen si de pronto estoy equivocado. No me sé las ecuaciones de memoria, usualmente uno más o menos tiene como la noción de deducción, ¿sí? Pero si falta la n, pues entonces le colocan la n. ¿Qué me dice la lógica? ¿Qué me dice la lógica? Que ya no tiene el valor de n. ¿Por qué? Pues porque ya estamos analizando la de un solo conductor total. ¿Listo, Rafael? Listo, yo igual le intento ahí machetear. Sí, bueno, no machetear, no, matematizar la cosa, ¿no? Listo, perfecto. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas o inquietudes, entonces quedo atento a sus pues adelantos en el proyecto. Por favor, no se me vayan a atrasar. Voy a estar también adjuntando algún material de referencia para que tengan presente cómo hacer los cálculos mecánicos sencillos, al menos de una línea de transmisión. Digamos, voy a tratar de automatizarles eso para que se entienda cuál es la lógica de los cálculos mecánicos, y el resto pues entonces ya sería un trabajo de software
digamos como para hacer ese proceso ya un poquito más automático, ¿no? Porque realmente es un poco dispendioso hacer a modo antiguo, es decir, a modo CAD, es decir, con AutoCAD y hacerlo a mano es un poco trabajoso. Entonces, pues la idea mía de este semestre es implementar este software para que ustedes como que visualicen que el futuro, a mi modo de ver, para diseño de este tipo de cosas es el manejo al menos de un software, ¿no? De hecho hay varios software que en la actualidad son muy famosos para el diseño de líneas de transmisión, sino que este fue el único que encontré gratuito que nos permite de alguna forma como interactuar completamente, ¿no? Porque hay otros muy buenos, posiblemente más fáciles, pero no, pues este es el único gratuito que encontré. Listo muchachos, si no hay más inquietudes, los dejo entonces para que terminen sus actividades del día de hoy. Les deseo un gran y exitoso día. Ya les copio este PDF para enviárselos ahí por el grupo. Listo, un feliz día y hasta luego.